¿Qué tal, queridos alumnos? Buenas noches. ¿Cómo les va? Un gusto iniciar una nueva asignatura. ¿Cómo han pasado? Buenas noches, profe. Buenas ¿Cómo noches, está? profe. Hola Buenas noches, Camila, ¿cómo profesor. le va? Buenas Buenas noches. noches, profesor. Buenas noches, ¿Qué profesor. tal? Hola Natalie, qué gusto verles. ¿Cómo han pasado? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Qué bueno, me alegro mucho. Ok, a ver, estamos 17, más o menos. Ok, bueno, bienvenidos entonces. Vamos a dar inicio a nuestra asignatura de auditoría tributaria, una asignatura que sí tiene un poquito, eh, un nivel de complejidad un poquito más alta. Vamos a revisar algunos temas que ya les voy a mostrar el sílabo para que ustedes tengan conocimiento. Vamos a ver también las políticas de la clase. Y de esta forma, pues, vamos a iniciar con todas las políticas en el arranque de la asignatura, ¿ok? ¿Qué tal, Antonella? Buenas noches, bienvenida. Buenas Entonces, noches, profesor. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. A manera, ¿qué tal, Cristian, Melanie? Bienvenidos. Bueno, el tema de auditoría tributaria es un tema bastante candente, ¿sí? Es un tema candente, es un tema muy, muy interesante. En la medida de lo posible, pues obviamente nos vamos a guiar con el contenido de la materia, ¿sí? Y siguiendo las políticas de clase. Sin embargo, sí quiero yo brindarles a ustedes una versión un poco más práctica, más pragmática, en el sentido de mostrarles a ustedes, en definitiva, cómo la administración tributaria glosa, ¿no? Porque al fin de cuentas nosotros, bueno, ustedes van a salir en pocos meses ya graduados como auditores, ¿verdad? El perfil de ustedes va a ser el perfil de auditor y dentro de la rama inmensa de auditoría pues está la parte tributaria que es bastante interesante, si vale el término, bastante, puede llegar a ser inclusive adictiva y es muy dinámica y cambiante. No sé si ustedes vieron el viernes de la semana pasada, la Corte Constitucional declaró inconstitucional dos leyes del presidente actual. eh, y esa el resolver una inconstitucionalidad de la norma, de la ley, hace que, primero, que nos volvamos a reubicar en tiempo y espacio. Dos, revisar cuáles son los alcances, qué pasa con lo que vaya a suceder de aquí a futuro, qué pasó en el intervalo de tiempo en que la ley estuvo vigente hasta el viernes 26 en la cual se declaró inconstitucional, qué efectos tributarios van a existir. Y no solamente, y todo esto es como introducción, queridos alumnos, no solamente este tipo de acciones como la demanda de inconstitucionalidad se da tan inmediato como es el caso de lo del día viernes. Estas dos normas, estas dos leyes se publicaron más o menos entre junio y julio, entre junio y julio, este, y, y Y miren que no ha pasado ni 3 meses y ya la Corte Constitucional la ha demandado como inconstitucional. No solamente, no siempre va a ser así, queridos alumnos. Cuando ustedes, si es que se dedican a la parte tributaria, no es que se emite una ley a inicios de octubre y ya entre noviembre o diciembre la Corte, si es que recibe una demanda de inconstitucionalidad, la Corte va a fallar de manera tan rápida. Y les comento con un caso muy palpable. En el 2011, en tiempos del expresidente Correa, se emitió y se publicó una ley de fomento ambiental. Así se llamaba esa ley. Esa ley, entre otras cosas, creó un nuevo impuesto, que era el impuesto de la contaminación vehicular, ¿sí? ¿Quiénes debían pagar ese impuesto, queridos alumnos? Aquellos
propietarios de vehículos, ¿sí? A nivel nacional, cuyos vehículos tengan un motor con un cilindraje mayor a los 1.500 centímetros cúbicos. Es decir, si la señorita Kelly y la Tuña se compraba un Aveo Sport de 1.200 centímetros cúbicos, ella no pagaba ese impuesto. Así el carro sea nuevo, así el carro haya costado $30.000, ese impuesto no lo pagaba. Pero Camilita se compraba un Nissan Pathfinder de 3.500 centímetros cúbicos, avaluado en $95.000 más IVA y demás y demás. Ella sí pagaba ese impuesto a la contaminación vehicular. La idea era, la idea era un poco frenar, desincentivar, haciendo más costoso estos vehículos, grabándoles un nuevo impuesto, para que la gente deje de consumir esos vehículos que tienen un cilindraje mucho mayor. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa que el motor tenga mayor cilindraje? ¿Qué efectos tiene? ¿Alguno de ustedes conoce que quiera participar? Consume más gasolina. A ver, Consume más gasolina. A perfecto, diferencia de los que tienen cuatro motores, cuatro cilindros, perdón. perfecto. Joven, usted que acaba de hablar, yo lo veo con la letra M nada más en el Zoom. Por favor, podría ponerse su nombre. Tenga Sí, la perdón, bondad. buenas noches. Tranquilo, no se preocupe. Gracias. En estricto sentido, mecánicamente hablando, un motor que tiene un cilindraje mucho mayor va a consumir más gasolina. ¿Qué pasa si consume más gasolina? ¿Contamina más o menos? Va a contaminar más, ¿verdad? Entonces, por ahí va la idea principal de desincentivar el uso de esos vehículos porque consumen mucha más gasolina. Adicionalmente, se tenía otro tipo de postura por parte del gobierno de ese entonces, y era que, don Luis Vaque, gracias, estimado Luis, tocayo mío. Adicionalmente, queridos alumnos, ¿qué pasa si tenemos un nuevo impuesto a ese tipo de vehículos? La gente va a decir, no, ya me está saliendo mucho más caro. Ya Camila dice, lo voy a vender porque me está consumiendo mucha gasolina y me voy a comprar un Kia Sportage de 2.000 centímetros cúbicos. Perfecto. Se supone que obviamente a mayor consumo, al menos en ese año, también significaba un gasto adicional al Estado por el tema del subsidio a los combustibles, ¿verdad? Ya sabemos ahora que no hay ningún, al menos ningún combustible para vehículos está subsidiado, ya todos nosotros estamos bastante enterados de eso, pero en ese tiempo también eso le perjudicaba al Estado, ¿no? Era un gasto adicional por el tema de subsidio, y la idea era un poco desincentivar estos vehículos, la compra de estos vehículos. Y a la par, esa misma ley crea una exoneración, que es otro incentivo, indicando que tarifa cero de IVA, tarifa 0% de IVA a los vehículos híbridos. En ese tiempo todavía no existían los eléctricos al 100% como en los últimos años. Entonces, híbridos, era una idea complementaria. ¿Por qué, profesor, complementaria? Porque por un lado hacíamos más caro los vehículos de mayor consumo, me va a gastar más, me va a consumir más combustible y yo como Estado gasto más en subsidiar, y aparte me contamina más. Como contraparte, les doy el incentivo de grabar 0% de IVA a los vehículos híbridos y 0% de ICE también a los vehículos híbridos. ¿Ok? A los vehículos híbridos. Entonces, se supone que financieramente hablando, en esos dos escenarios, yo iba a tener o a volcarme, a decantarme
por tener o adquirir un vehículo híbrido, ¿sí? Va a salir mucho más barato porque no me están cobrando ni IVA ni ICE. Y eso también para el Estado era una ganancia, ¿verdad? Porque al consumir menos combustible, el Estado gastaba menos en el subsidio. En esa misma ley, también, entre otros temas, se metió impuesto a la salida de divisas, hubo ciertas actualizaciones para el impuesto a las tierras rurales, etcétera, etcétera. 2011, noviembre de 2011. ¿Por qué la declaran inconstitucional? Porque no hubo unidad de materia, porque todo fue como se dice coloquialmente hablando, fue un solo shampoo, ¿sí? Se habló de muchos temas y que esa es una de las razones por las cuales las últimas leyes, más que nada en la presidencia actual, en el gobierno actual, la Corte ha derogado las normas porque no hay unidad de materia, que es uno de los principios constitucionales que deben existir al momento de crearse las leyes. Pero ¿saben cuándo la Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Fomento Ambiental? La publicaron en noviembre de 2011. La declararon inconstitucional en el 2022, es decir, 11 años después de haber sido publicada. Entonces se imaginarán, 11 años transcurrieron, la gente ya vivía en su momento con el nuevo impuesto, el tema de los híbridos, etcétera, etcétera. Y después de 11 años, la Corte dice, eso es inconstitucional, deróguese esa norma. ¿Y qué pasa con lo que ya se actuó? Eso ya queda saldado, ya nadie lo puede mover. Siempre va a ser desde que se declare inconstitucional hacia adelante. En esos cambios, por ejemplo, si es que tenemos un tiempito cuando sigamos desarrollando la asignatura, hubo un medio remesón porque en esa ley, miren que se creó con el fin de fomentar ambientalmente varias cosas, pero como fue un solo shampoo, metieron también un tema del ISD, del impuesto a la salida de divisas. Ustedes saben que si Liskeila, ¿le pronuncié bien su nombre? Disculpe, señorita. Señorita Macías, Liskeila, ¿sí? Sí, mister. Perfecto, gracias. Si Liskeila hace un consumo con tarjeta de crédito por pagar una plataforma de streaming, la tarjeta le va a cobrar un impuesto a la salida de visas. Si Mayerly sale del país portando $10.000 en efectivo, en el aeropuerto pueden hacerle pagar el ISD. ¿Por qué? Porque el objeto de ese impuesto es gravar al 5% actualmente toda transferencia de dinero hacia el exterior. Si el caballero Cristian Jordán sale de viaje y allá en Europa consume con su tarjeta de crédito más de $5.000, la tarjeta de crédito también le va a cobrar el 5%. Y si, por ejemplo, la empresa de la señorita Antonella Ayora importa maquinaria, también tiene que hacer un pago al exterior y va a pagar el ISD, el impuesto a la salida de divisas. Solo que en esos cuatro ejemplos que yo les he puesto, los tres primeros han sido para consumo personal. El último ejemplo de la señorita Antonella, la ley de equidad tributaria que creó el ISD, decía, si usted importa bienes de capital, usted va a pagar el ISD. La ley de fomento en el 2011, la primera ley que nombré, la ley de equidad tributaria, se publicó en el 2008, y 3 años después, con esta ley de fomento ambiental, se crea la figura de crédito tributario. Entonces, la empresa de Antonella, de la señorita Antonella, pagó un ISD por importar esas maquinarias, pero ese valor de ISD que lo pagó, lo va a utilizar como crédito tributario del impuesto a la renta en la declaración del impuesto a la renta, formulario 101. Entonces, eso se creó en el 2011. Al momento de, en el 2022, declararse inconstitucional, lo que les dije, ¿qué pasa de ahí en adelante? En esa misma sentencia de la Corte Constitucional, dijo que para el tema del ISD, como causa mucho problema,
se lo iba a mantener hasta el 31 de diciembre del 2024. Es decir, no sé por qué les iba a decir no hace pocos meses, no decía casi un año. Entonces, a partir del 2025, todo el ISD que paguemos por actividades inherentes a por transacciones inherentes a nuestra actividad económica, va a ser un gasto deducible, más nada. Del 2024 hacia atrás, teníamos dos opciones, o lo mandábamos al gasto o lo utilizamos como crédito tributario. Entonces se eliminó esa figura. Pero esos son los tipos de alcances que, repito, ustedes, si aquí en su vida profesional empiezan a especializarse en la parte tributaria, se van a topar con estas cosas o con estos temas bastante candentes. No solamente va a ser, uy, va a salir una nueva ley, ¿no? ¿Qué saldrá? ¿Con qué vendrá la nueva ley? Sino también a posterior de la ley saber si por ahí algún grupo social, un grupo profesional ingresa en la Corte una demanda de inconstitucionalidad, la Corte deberá atenderla, revisar los casos, revisar los motivos por los cuales creen que es inconstitucional y fallará pues indicando si en efecto es inconstitucional o no es inconstitucional. Entonces, todo esto, queridos alumnos, es un marco introductorio porque en cada una de las actividades que les estoy mencionando, en cada uno de los pagos que les estoy mencionando, siempre va a estar latente el tema de un control. Ustedes saben que lo que no se controla no se puede medir. Si la compañía de Mayerly quiere verificar el tema de desperdicios en el proceso productivo, tiene que hacer un control para saber cuánto estoy desperdiciando, mucho, o poco, no lo sabré si no hago un control. Si en la empresa donde trabaja la señorita Jennifer Ayauca está empezando a tener problemas con la entrada de los empleados, tiene que hacer un control, establecer un sistema biométrico para la marcación de entrada y de salida, verificar con cámaras, etcétera, etcétera. Hay que hacer un control. Entonces, en la parte tributaria, queridos alumnos, ese control no pasa desapercibido. Profesor, yo conozco de varias compañías medianas, pequeñas, de familiares, de amigos, que nunca el SRI los ha revisado. Muy cierto, nadie les va a decir lo contrario. ¿Por qué no existe el control que debería existir? Básicamente por temas de capacidad operativa. Solo para que ustedes tengan una idea, al 2017, 18, igual eso lo podemos actualizar esos datos. En Guayas habían 160.000 personas naturales registradas y cerca de 70.000 empresas. Sumemos los dos valores. Pongámosles 200.000 contribuyentes. Solo en Guayas, el SRI de Guayaquil, la dirección zonal 8, tiene en el edificio de la Francisco Orellana 600 funcionarios. Bueno, con esto que los últimos meses han cortado partidas, póngale 550. En la Agencia del Sur, que existan 30, 580. Y ahí ya no hay nadie en la Agencia del Centro. Como se dice coloquialmente hablando, entre muertos y heridos, dejémoslos en 600. De los 600 funcionarios, no todos son auditores. Más o menos hay 120 auditores, más o menos. Para 200.000 contribuyentes, ¿ustedes creen que en algún momento de la vida de una persona natural o de una compañía se los va a revisar? Es muy poco probable. A nivel de una auditoría tributaria, ojo, es muy poco probable. Por esa razón, en el tema que nos incumbe a nosotros, siempre va a estar latente un riesgo que la administración tributaria pueda revisar. ¿Sí? Más allá de que la administración hace su perfilamiento de riesgos,
como por ejemplo tipos de industria. La industria camaronera es una industria muy riesgosa, la industria del camarón es muy riesgosa, perdón, de construcción es muy riesgosa, la industria bananera y agropecuaria en sí es muy riesgosa. Profesor, ¿por qué es riesgosa? Porque se trabaja mucho con mano de obra y es una mano de obra que no tiene sustento documental para el gasto. Eh, Hay otras industrias que son más riesgosas, pero ya no tanto por el índole, índole tributario, sino más bien por el índole civil penal. Hay algunas empresas o industrias o actividades económicas que se prestan mucho para el lavado de activos. Entonces, hay riesgos y el SRI detecta esos riesgos y los clasifica según su importancia y año a año lanza una matriz de los contribuyentes que se van a revisar. Indudablemente no van a estar todos. Imagínense si solamente a nivel de Guayas hablamos de 200.000 contribuyentes. Repito, voy a, de pronto el fin de semana, Dios mediante, actualizo las estadísticas y se las muestro, pero a nivel país, ¿cuántos contribuyentes habrán? Y a nivel país, los funcionarios del SRI no pasan de 3.500. Y otra vez, no todos son auditores. Entonces, vamos a revisar cuál es nuestra asignatura se centrará en los principios, los fundamentos y las características de ese poder que la ley le otorga al SRI, que en este caso es la facultad determinadora. El SRI tiene por ley, por un documento llamado Código Tributario, el poder. Y suena feo, profesor, que ellos son más poderosos. No, no, no es el tema de que son más poderosos o no. Están facultados. La ley les entrega esa disposición de que pueda revisar en cualquier momento nuestras declaraciones de impuestos. Y para ello, a partir del 2022 tenemos, o mejor dicho, el SRI tiene 4 años para revisar esas declaraciones. ¿Qué declaraciones, o mejor dicho, de qué impuestos revisa más el SRI? ¿Qué creen ustedes? ¿El impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, el ICE, el ISD? ¿Qué impuestos creen ustedes que el SRI revisa más y por qué? Don Ricardo, ¿qué cree usted? Don Justin, ¿qué cree usted? ¿Cuál revisa más el SRI de esos impuestos, de esas declaraciones? ¿Cuál cree que revisa más el Servicio de Rentas Internas? Antonella, O sea, profesor, ¿cómo la que revisan más? O sea, ok, gracias, está bien. yo diría que sería la renta Ok, específicamente ok, Angie, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué, querida Angie? por el nombre Ah, porque es Servicio de Rentas de Internas. rentas internas. No, yo diría que la renta sería más porque es en magnitud. O sea, en mi mente es un valor mucho más elevado que el del IVA o las retenciones del IVA. Entonces, por eso, como que se enfocarían más en la renta, a Ok, mi percepción. gracias No sé si Angie, está muy equivocada. buena, ¿no? Muy buena la percepción. Natalie también en el chat indica, ¿no? Que el impuesto a la renta es más complejo de controlar y considera que representa mayor riesgo, aparte de que es uno de los que generan más ingresos. Sí, muy bien Natalie, muy bien Angie, gracias por la participación. En efecto, el revisar, estimada Angie y estimados alumnos, es auditar, ¿sí? Controlar. Y precisamente dentro de esos procesos de control, la administración tributaria, o mejor dicho, el Código Tributario establece dos tipos de controles, el extensivo y el intensivo.
El extensivo, como su nombre lo indica, se va a una extensión más grande de contribuyentes, entiéndase, controles a muchos más contribuyentes en volumen. Y el control intensivo, como su nombre lo indica, es un control o una revisión más a profundidad, pocos contribuyentes, pero más a profundidad. Entonces, los controles extensivos, por ejemplo, los realiza gestión tributaria. Ellos notifican masivamente. No sé si a ustedes, familiares o amigos, que yo creo que sí les ha de haber llegado, el SRI ha detectado que usted tiene una diferencia entre las declaraciones del IVA del 2024 y la declaración del impuesto a la renta. Por favor, tiene 10 días plazo para que usted presente las declaraciones sustitutivas. En la mayoría de los casos ni nos dicen qué valor tiene de diferencia, en dónde está, qué mes no. Solo revise y modifique. Otro de los correos masivos, el SRI ha detectado que usted o la compañía ha tenido movimientos bancarios en sus cuentas bancarias muy superior a los ingresos que usted ha declarado en el impuesto de la renta de los años 22, 23, 24. Por favor, revise y si es el caso, eh, haga la sustitutiva. Esos son controles extensivos que van a una masividad de contribuyentes, pero básicamente por algo muy chiquito, por un tema en particular o diferencias en las declaraciones. Declaré en el IVA, en las 12 declaraciones, en ventas, declaré $580.000 y en el impuesto a la renta declaré $550.000. ¿Por qué 30.000 de diferencia? Y le estoy poniendo diferencias chiquititas, ¿no? Pero sí, a veces sí hay diferencias más grandes. Entonces, rentas hace una barrida, informáticamente hablando, de todos los que tienen esas inconsistencias o esas diferencias y vía correo se los notifica y que hagan la sustitutiva o que expliquen. Y ahí, ¿qué hacen los contribuyentes? Algunos se ponen muy nerviosos. Uy, ¿qué pasó? Ya Rentas me miró. ¿Qué nos va a pasar? Ya nos van a incautar, ya me quedé sin trabajo. No es tan así, tampoco es de no preocuparse, pero se justifica, se revisa, si hay que modificar, se modifica y listo. Pero a grandes contribuyentes, mejor dicho, a muchos contribuyentes, pero cosas muy pequeñitas. Y los controles intensivos es sinónimo de auditoría tributaria, es sinónimo de auditoría tributaria. ¿De acuerdo? En ese sentido, no se puede auditar a la misma cantidad de lo que hace gestión tributaria. ¿Por qué razón? Porque ya vamos a ver en el Código Tributario, tenemos le dice esa ley, le dice al SRI, oye, tú vas a auditar, perfecto, audita, pero tienes tantos meses de plazo para que revises y hagas esa auditoría. Entonces ahí sí las cosas cambian, pues no es lo mismo enviar 3.800 correos con un casillero y esperar que venga la información, a que se le notifique. Ricardo Bajaña, Sociedad Anónima. La administración tributaria, por la facultad establecida en el Código Tributario, etcétera, etcétera, ha decidido y se le notifica que se le va a abrir una orden de determinación del impuesto a la renta del año 2022. Y ahí sí, nuestro querido representante legal, don Ricardo Bajaña, en algunos casos se ponen pálidos, se les sube la presión, se ponen nerviosos, en otros casos lo toman con más tranquilidad, en otros casos realmente, y se los digo por experiencia propia, no toman ninguna, como que no ha pasado nada, está bien, allá que mi grupo, mi departamento contable, mi departamento financiero, las empresas un poco que son más grandes, mi departamento jurídico que se haga cargo, o contratamos una firma de asesores para que nos ayude en esos meses que dura la auditoría. Entonces, como hay un plazo de tiempo y hay que revisar mucha información, no se puede auditar a buena parte de los contribuyentes. Y en efecto, la información que más se revisa es la del impuesto a la renta, ¿sí?
como dijo Natalie en el chat, ese impuesto a la renta es el más riesgoso, correcto. ¿Por qué razón? Porque hablamos de utilidad, hablamos de la ganancia de la actividad económica. En el IVA, la liquidación de IVA es, y yo compro y vendo, soy distribuidor, compro y vendo electrodomésticos, mi inventario va a ser electrodomésticos, vendo electrodomésticos. Los electrodomésticos graban 15% de IVA. Viene Javier Ruiz, se compra una nueva refrigeradora, se la vendí, emití factura y le cobré el IVA. ¿Quién pagó el IVA? Javier. Yo ese IVA lo recojo y al mes siguiente se lo entrego al Estado. Gran riesgo no hay. El ICE, lo mismo. Y además que el ICE son poquitos contribuyentes a nivel nacional. Los productores valga la redundancia, los productores o quienes fabrican productos, entre ellos armas, videojuegos, eh, focos incandescentes, etcétera, etcétera. Hay también un listado reducido de productos que graban ICE. Entonces también es lo mismo, ¿no? Si yo quiero importar una consola de PlayStation, lo traigo por aduanas, aduanas me cobra el ICE y me lo cobró y yo como consumidor lo pagué y listo. Y aduanas entrega ese ICE al Ministerio de Finanzas. Ojo, todas las recaudaciones van a la cuenta del Tesoro Único, no es que van a la cuenta del SRI o si importamos van a la cuenta de aduanas, no, todo va a una única cuenta y quien administra esa cuenta es el Ministerio de Finanzas. Entonces tampoco hay mucho riesgo. El ISD. Liskeila puede decir, profesor, y usted hace un rato habló de todas esas importaciones y paga un ISD. Sí, pero miren cómo hacen las leyes, ¿no? Que también es un poco para ayudarse, el Estado se ayuda. Ok, ¿usted cómo puede enviar, o mejor dicho, se pusieron a pensar los legisladores de aquel entonces y dijeron, a ver, ¿cómo las personas cómo pueden sacar dinero del país? Primero físicamente, ¿no? Nos vamos de viaje y llevamos nuestro fajito de billetes para disfrutar las vacaciones. Esas vacaciones que Camilita se va a esos paraísos fiscales, a Isla Caimán, a Bahamas, ¿verdad, Camilita? Que usted se va siempre a esos paraísos fiscales. Mentira, Camilita. Este, aunque no sería malo, ¿no? Al final del curso irnos todos a una playa a celebrar el curso a una playa del Caribe. Este, esa es una de las formas, ¿no? Camila va, sale de viaje y se lleva su dinerito en físico. Alejandra, la señorita Alejandra García, compra por internet, por medio de tarjeta de crédito, le está pagando. Ah, entonces digámosle a la tarjeta de crédito que le cobre a Alejandra todos los consumos. Lo mismo para don Cristian Jordán. Don Cristian hace transferencias de su cuenta del banco XYZ de Guayaquil a una cuenta del Manhattan Bank allá en Estados Unidos. Salió el dinero. Dile entonces al banco de aquí de Ecuador, que es donde Cristian tiene el dinero, su cuenta, que le retenga, pues no, ok, ya le hace la transferencia de $100.000, ok, que le descuente el 5%. Y el banco, la empresa emisora de tarjeta de crédito, aduanas que debería controlar en los aeropuertos, pero creo que no hace muchos controles. Perdón, el SRI, no, eso no es de aduanas, el SRI que tiene que controlar la salida de dinero en físico, son los que deberían cobrar y al mes siguiente pagarle. Entonces, riesgo como tal no hay. A lo mucho, ojo, sí han existido auditorías tributarias del IVA. Por ahí voy a buscar unos cuantos archivitos de respaldo que espero que los tenga y les muestro, pero ¿en qué sentido audita rentas el IVA? No, el contribuyente se equivocó. eh, Hubo un tiempo, en los tiempos también del expresidente Correa, que un tipo de fundas estaba grabada con tarifa cero y un tipo de tuberías también estaban con tarifa cero, pero eran fundas para el sector agropecuario y tuberías, sistemas de riesgo para el sector agropecuario. Los contribuyentes asumamos que de buena fe se confundieron y buena parte de las fundas empezaron a no cobrarles el IVA y a los sistemas de riesgo también no cobrarles el IVA. Y no, la ley decía solo para consumo agropecuario, ¿sí? Entonces sí, hubo por ahí un par de contribuyentes que se les abrió una auditoría porque ellos habían cobrado tarifa cero
Es decir, no habían cobrado IVA cuando debieron haber cobrado 12%. Pero otra vez, es básicamente un consumo, es un impuesto, una tarifa fija que usted debió cobrar y listo. Pero en el impuesto a la renta hay algunos escenarios y por eso Natalie hablaba de que hay muchos riesgos asociados al impuesto a la renta. Ingresos. Vamos a ver que en el mundo de los ingresos hay ingresos que sí deben pagar impuesto a la renta, los que se llaman ingresos grabados, y hay otros ingresos que no pagan impuesto a la renta, que se llaman ingresos exentos del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? En ese sentido, ¿cuál es el riesgo? De que un contribuyente en su declaración, oye, le pregunto a mi asesor, a mi asesora tributaria, a Natalie Cabanilla, oye, Natalie, este, vendimos $5 millones, mucho, oye. ¿Cuánto me puedo poner como ingreso exento? Oiga, pero usted no tuvo ingresos exentos. Sí, pero el SRI no se va a dar cuenta. Ok, 1,5 millones ya. Entonces, de los 5, 1,5 millones lo declaramos como ingreso exento. Me imagino que en este rato todo el mundo se va a estar preguntando, ¿y eso es posible? Claro que es posible. Cuando hacemos una declaración, yo puedo poner en la declaración el valor que yo quiera, bajo la premisa que como rentas no me revisa, me juego el riesgo. Claro, siendo un contribuyente sin principios, ¿verdad? Sin principios profesionales. Entonces ahí hay un riesgo para el SRI, verificar que esos ingresos, conforme a la actividad, sean, si son exentos, listo, exentos. Si son grabados, debió pagar impuesto a la renta. Y en el rubro más delicado de todos, los gastos. Otra vez, en ese rubro tenemos dos opciones. O tenemos gastos deducibles o tenemos gastos no deducibles. Y ya les voy a mostrar una nota de prensa fresquita. Entonces, claro, como el impuesto a la renta, les dije hace unos minutos, se paga no sobre el consumo, se paga sobre la utilidad, sobre la ganancia. ¿Y cuál es la cuál es la utilidad? Ingresos menos costos y gastos. Entonces el SRI sí tiene que revisar que los ingresos que vayan a pagar sean todos los ingresos que vayan a pagar y que los costos y gastos que sirven para descontarse la base o la utilidad y pagar menos impuestos, en efecto sean costos y gastos deducibles. Entonces, hay mucho más riesgos, por un lado, y dos, es por el hecho generador del impuesto, es el pago sobre la utilidad. Y claro, como no nos gusta pagar impuestos, a la mayoría de las personas no nos gusta pagar impuestos porque nos afecta al patrimonio, podemos por ahí hacer ciertas estrategias medias turbias, por decirlo menos, y pago menos impuestos. Entonces, ahí un poco la idea general, queridos alumnos, de lo que nosotros en esta asignatura vamos a revisar. El punto focal es ese control dirigido y enfocado, obviamente, al impuesto a la renta sobre todas las alternativas y todas las características y fundamentos legales que giran en torno a ese control llamado auditoría tributaria. ¿Sí? Entonces, pequeñita la introducción, voy ahora sí a compartirles, eh, ¿verdad? Nuestras políticas para iniciar, ¿no? Ahí ya le están, ya están viendo ustedes. Entonces vamos a ver nuestras políticas de la asignatura, ¿no? Auditoría tributaria. Mm, Por cierto, el aula virtual recién la estaba eh, actualizando, le pido disculpas por ello. Si encuentran alguna cosa que está media, le suena a disparate, no le hagan caso. En estos días ya la voy a poner 100% operativa. Este, si no es que ocurrió un pequeño, al final de la semana anterior, un comunicado de talento humano dirigido a mí. Y eso me tuvo un poco preocupado, no por nada malo, queridos jóvenes, sino es que
Yo el año pasado renuncié al SRI en enero del año pasado, trabajé más de 20 años y claro, hay una compensación económica, ¿sí? Hay una compensación económica, este, no pequeña, pero hay, no como si el Estado les compra la renuncia, que eso es otra figura. Y uno de los condicionamientos que la ley del sector público dice, para que usted vuelva a trabajar al sector público, deben pasar al menos 2 años, en la ley anterior, 2 años, o devuelva la compensación. Sin embargo, hay una salvedad que es para la docencia universitaria. Entonces, bajo esa salvedad, me contrataron en la SPOL desde mayo del año anterior y sigo en la docencia. Si no es que, no sé, me imagino que por la nueva ley, que precisamente es una de las que derogó la Corte Constitucional, cambiaba un poquito las reglas del juego. Entonces, eso nos tuvo un poquito ahí medio, este, distraídos y por eso es que no terminé de arreglar y poner operativa el aula. Así que de a poquito ya ustedes se irán enterando y eso también quería conversarles, ¿no? Entonces, nuestras clases lunes y miércoles de 19 a 20:30, ¿verdad? Vamos a tener 3 horas semanales en contacto conmigo, hora y media y hora y media, de lunes y miércoles. A ustedes les toca realizar un aprendizaje autónomo de 6 horas. Para ello, se les va a compartir en el aula virtual una información antes de la hora de clase, antes de la sesión de clases, y un refuerzo para posterior a la sesión de clase que ustedes deberán revisar porque con base en esa información vamos a, con el otro profesor que está dando la asignatura en el otro paralelo, vamos a evaluarlos ustedes tanto en pequeños quizzes, en pequeños controles de lectura, también en trabajos en grupo podría ser. Entonces, ese trabajo autónomo ustedes lo van a llevar. El total de carga horaria de nuestra asignatura, 9 horas. Y bueno, termino eso y espero acordarme. Déjenme anotar un ratito. Espero acordarme. Le voy a anotar aquí para no interrumpir las políticas. Bueno, mi nombre es Luis Javier Ruiz Vélez, mi correo es ljruiz@espol.edu.es. El horario de atención para alguna inquietud que ustedes tengan, he puesto el horario de lunes y miércoles de 17 a 19 horas, ¿sí? Esta asignatura tiene como descripción eh, una asignatura que trata sobre la evaluación de la situación tributaria de la entidad aplicando lineamientos de auditoría de los estados financieros enfocados a la cuenta que tiene en relación con los tributos por medio del análisis de normas y leyes tributarias vigentes en los procesos de auditoría tributaria, ya sea por conocimiento de la administración de la compañía o para cumplimiento de los organismos controladores de los tributos en el país. Esa es la descripción de nuestra asignatura. Cuando en el pago anterior me asignaron práctica tributaria, yo les pregunté, creo, me acuerdo en el inicio de las clases, ¿no? ¿El tema tributario es contable o jurídico? El tema tributario es jurídico. Si bien es cierto, parte de información contable, como lo acabamos de ver aquí, el tema de los estados financieros, balance general, estado de resultados, es un tema eminentemente jurídico, ¿sí? Es eminentemente jurídico y de pronto por ahí tal vez, al menos quienes no están en el día a día de la parte tributaria, lo pueden encontrar un poco pesado o lo pueden encontrar un poco a veces incomprensible. Pero en la medida de lo posible trataré de ser lo más didáctico posible para que quienes no tengan tanta experiencia en la parte tributaria podamos llevarla de la mejor manera posible, ¿no? Y por eso de ahí la pregunta, este, creo que no solamente están aquí alumnos de auditoría, según yo entendía la coordinadora, no sé si hay alumnos de otras carreras, eso lo platicaremos luego. La metodología de la asignatura pues va a ser modalidad e-learning, precisamente porque ustedes ya están en el nivel 400. Fomentaremos el trabajo autónomo y colaborativo.
Dentro de las estrategias que se implementarán en la materia será a través de la metodología Aprender Haciendo, donde ustedes van a poner en práctica lo que hemos desarrollado en la teoría por medio de una clase magistral, complementada con la investigación y lectura previa al estudiante sobre un material previamente cargado en la plataforma virtual académica. De acuerdo con las técnicas a implementarse, están para el aprendizaje práctico experimental, resolución de problemas. Vamos a desarrollar en clase casos. También se enviarán a desarrollo autónomo otros casos similares, de pronto con una mayor complejidad. Para el aprendizaje autónomo, estudio de casos, lectura críticas, presentaciones. Y para la evaluación del aprendizaje, lecturas, trabajos colaborativos, talleres, exámenes y controles de lectura, ¿no? Dentro de los recursos, pues obviamente como es modalidad de e-learning, necesitamos conexión a internet, dispositivos y una cámara operativa de la computadora. En algún momento les voy a pedir, en cualquier momento de las clases, de alguna clase les voy a pedir que por favor enciendan sus cámaras. Espero contar con la colaboración de ustedes al respecto. La evaluación va a estar conformada de la siguiente forma, ¿no? Tanto para el primer y segundo parcial vamos a tener evaluaciones, un examen que va a estar ponderado en el 25% de la nota. Las lecciones en clases, entiéndase talleres o pequeñas evaluaciones, el 20%. Y participación en actividades colaborativas, el 5%. Ahí tenemos un 50% de la nota y el otro 50% en tareas, los pequeños quiz, revisión de infografías, el 20%, un ejercicio práctico 10% y un trabajo autónomo del 20%, con una carga, perdón, del 20%. Y ahí tenemos nuestro 100% de la nota. Tanto es la misma estructura, como ustedes pueden darse cuenta, para el primer parcial como para el segundo parcial. Respecto a las políticas de la asignatura sobre la participación y asistencia a clases, presentarse regular y puntualmente a clases, demostrar respeto hacia los compañeros y el profesor, ser protagonistas, queremos que ustedes tengan un rol dinámico, participativo, así no sea del tema que estemos revisando, sino es que pasó algo en la compañía o tengo un caso similar, por favor, platiquemos que eso nos va a enriquecer a todos. Obviamente cumplir las responsabilidades asignadas a ustedes como estudiantes. Comuníquenme siempre cualquier tipo de novedad que haya surgido mediante correo electrónico y también por el sistema de mensajería del aula virtual. Eh, Ustedes deben considerar que un trabajo grupal no es igual a la suma de las partes, sino a la articulación lógica del desarrollo de un tema. La participación directa demanda un alto nivel de investigación, lectura crítica y creatividad. Se trata de aprender con otros, fortaleciendo las habilidades intelectuales y las relaciones interpersonales. Esto es importantísimo, queridos alumnos, más que nada, y me lo podrán confirmar aquellos estudiantes que estén laborando afuera, esto es importantísimo. Cada año que pasa va tomando mucho más fuerza el tema de las habilidades blandas, más que las habilidades técnicas. Las habilidades técnicas con el quehacer del día a día se van aprendiendo, pero las habilidades blandas en los actuales momentos son uno o es el pilar más demandado a nivel de las contrataciones. Así que explotemos esos dones que Diosito nos ha dado. Si tenemos el don de ser negociantes, si tenemos el don de investigar, si tenemos el don de poder eh, platicar o conversar con personas nuevas, el ser extrovertido, etcétera, etcétera. Esas habilidades blandas, por favor, cultívenlas, porque afuera eso gana mucho punto. Siempre son bienvenidos dudas, comentarios, explicaciones, así ustedes crean que es la pregunta más insulsa que ustedes puedan creer, no crean eso, lancen la pregunta, cuestionen, pregúntenme,
profesor, vimos esto en tal lado, es cierto, es falso, y aquí lo vamos a resolver, ¿no? Entonces, esto igual también es parte de la participación de ustedes en clase. Claro que la participación no es calificada, pero los profesores vemos un poco ahí también el interés y el esfuerzo que ustedes están dando a la asignatura. Respecto a las evaluaciones, ser puntuales en la entrega de trabajos, tiempos de receso, realización de... Bueno, tenemos hora y media en cada sesión, pues no vamos a tener receso en ese sentido. Eh, si toca exponer, obviamente puntuales en la entrega de toda esa información. Cualquier alumno, perdón, puede ser preguntado por el profesor o compañeros sobre el tema asignado en la investigación grupal. Todo rol debe ser académico. Si un estudiante está registrado como miembro de un grupo y no participó en la elaboración del trabajo, el grupo debe dejar constancia de esa no participación. Caso contrario, todo el grupo será sancionado por contravenir esta conducta al perfil ético del profesional en formación. Son disposiciones de nuestra facultad, son disposiciones de nuestra querida alma mater y eso debemos cumplirlo, ¿no? El tema de la ética y honestidad académica no está por demás decirle, a pesar que igual todos ustedes son agentes de cambio. Si estamos en la SPOL es por un tema también de principios. Sin embargo, igual se exige que siempre en esta primera clase se revise todo este tema de las políticas. En los trabajos hay que respetar la autoridad intelectual y citar las respectivas fuentes en el caso que aplique. El plagio será sancionado. Integridad académica. En ninguna circunstancia el profesor va a tolerar ningún tipo de deshonestidad académica. Esto incluye hacer trampa en los exámenes o tareas o el propio plagio, ¿no? Toda información utilizada en la tarea que esté tomada de fuentes escritas por autores, por favor, realicen la respectiva cita. En caso de detectar alguna ruptura de esta norma, el estudiante automáticamente será reprobado sin opción de queja o apelación. Respecto a los canales de comunicación, apagar el micrófono al ingresar a la sesión de clase. Si tuvo problemas con su conexión a la red durante la sesión, por favor avísenme para recuperar en el caso que haya existido alguna calificación en esa sesión de aprendizaje para evaluarla de la mejor manera. Utilizar las tecnologías avanzadas de información de manera racional, sin descuidar la selección de la calidad de la información que ustedes presenten. Todo material queda subido en el Zipway Canvas para su acceso. La semana anterior que tuvimos una reunión de profesores, creo que fue el día jueves, eh, volvemos a tener espacio en el repositorio, se me fue, ya vendrá. Entonces, las clases van a ser grabadas en el OneDrive. Muchísimas gracias. Muy gentil de su parte. Tenemos ya el acceso otra vez al OneDrive, ya tenemos espacio, así que culminada la sesión, ¿verdad? Si es ese mismo día, enhorabuena, si no, a primera hora del día siguiente, yo subiré el enlace al aula virtual y les enviaré un comunicado para recordarles que ya está disponible el video para que ustedes lo puedan observar eh, si es que así ustedes así lo requieren, ¿no? Entonces, eso respecto a las políticas, queridos alumnos, bastante lógico el procedimiento de cómo vamos a llevar nuestra asignatura. eh, y espero obviamente contar mejor dicho, estoy seguro que voy a contar con la colaboración de ustedes. De parte mía, llévense desde ya se me fue la palabrita. Llévense desde ya mi compromiso para enseñarles lo que más se pueda de este tema, porque la parte tributaria me gusta muchísimo. Yo me gradué de economista en la SPOL, por allá por inicio de los 2000, eh, economista con mención en gestión empresarial, así era el tema en esos tiempos, especialización marketing, y terminé trabajando 20 años en la administración tributaria, ni siquiera que cogí la especialidad de sector público.
Para los alumnos que ya estuvieron conmigo en el pago anterior, sabrán que yo soy muy conversón. A mí me gusta el compartir, me gusta estar ahí hablando, haciendo bromas, etcétera, etcétera. Y si ya a mis 50 más o menos soy así, ustedes imagínense cuando yo tuve la edad de ustedes, ¿no? Entonces, el marketing me llamó bastante la atención en ese tiempo. Chévere hacer un plan de mercados, aplicar las 4P, después las 4C, etcétera, etcétera. Pero no es lo que uno quiere, sino lo que Dios dispone. Así que 20 años, 2 meses, 12 días trabajé en el SRI. Antes tuve ciertos trabajos en áreas privadas, pero básicamente mi desarrollo profesional fue en la parte tributaria, ¿no? Entonces, eh, no sé todo, pero trataré de averiguar si algún caso o alguna pregunta de ustedes, pues, no pueda responderla. Buscaré los medios para que ustedes puedan quedar. Mi ideal es el 100% satisfecho de la información que ustedes se van a llevar aquí. Mi mayor glosa, la mayor glosa que hice en una auditoría fue de 13,7 o 13,9 millones de dólares. No dormía, le soy franco. Llegó el día de notificarle al contribuyente, no justificó nada para nosotros, para el equipo de trabajo y el auditor responsable, que era uno, no justificaba nada, así que en el acta borrador 13,9 millones, en el acta final 13,9 millones de dólares. ¿Sí? Eh, Terminó pagando después el contribuyente, pero con ciertos arreglos técnicos, no nada de corrupción ni cosa por el estilo, pero terminó pagando en juzgado. Ya hablaremos de todas esas instancias que tiene el contribuyente para poder defenderse. ¿Ok? De ahí, un par de empresas se les glosó y pagaron inmediatamente, más o menos, bueno, ya no me acuerdo exactamente, pero cuando trabajaba íbamos sumando, ¿no? Como que si fuera una especie de competencia, pero no lo era. Íbamos, mira, este contribuyente me pagó tanto. Entonces, uno decía así a veces en son de broma, mira, hasta ahora yo le he ayudado a recaudar al Estado 30 y pico de millones de dólares, ¿sí? Más que justificado el sueldo, pues no, del auditor, más que justificado el sueldo del auditor. Pero no era una especie de competencia, pero sino era también una especie de orgullo profesional que uno había elaborado por 11 meses, que dura una auditoría. En estricto sentido dura 12, pero se planifica en 11 porque hay que darle un mes al contribuyente para que responda sus alegatos, sus reparos a las glosas, y por eso en el código tributario que vamos a ver dice 12 meses, pero pragmáticamente en el día a día son 11. Entonces, cada 11 meses se sacaba una glosa y con la intención de que paguen, ¿no? Porque en efecto se habían encontrado observaciones. Otra parte también de contribuyentes no querían pagar. Se iban al reclamo administrativo, que es la otra instancia. Por lo general, el Departamento de Reclamos Administrativos coincidía con el criterio de auditoría del Departamento de Auditoría Tributaria y mantenían las glosas. Entonces, la otra instancia era a nivel judicial, a nivel de los tribunales de justicia, donde ahí sí pueden pasar años, años, hasta que el juez dictamine fallar a favor del SRI o a favor de la compañía o del contribuyente. Pero igual, sí nos quedaba ese buen sabor de ver que se recaudaba un impuesto, más allá de la cantidad, se recaudaba fruto de una revisión a conciencia, de un proceso de auditoría a conciencia, con las limitaciones del caso que luego las platicaremos, se lograba glosar y el contribuyente pagaba. Entonces era una satisfacción profesional en ese sentido. Todo eso más o menos lo iremos conversando, queridos alumnos, cuando vayamos abordando cada uno de los temas. Entonces, ya vimos las políticas. ¿Están viendo ahora el contenido de la asignatura? ¿Me confirman, por favor? Sí, mister. Sí, mister.
Gracias, Antonella, muy amable. Entonces, ¿qué vamos a revisar? En la unidad uno, fundamentos de auditoría tributaria, objetivos de la auditoría, evaluar cumplimientos, sanciones, determinación de los tipos de auditoría tributaria y tipos de pruebas. Hay auditorías directas y hay auditorías presuntivas. Vamos a hablar un poco de este riesgo inherente y cómo se evalúa ese riesgo, la evaluación del control interno y la elaboración del plan de auditoría. ¿Qué es ese plan de auditoría? No es más que la planificación de la auditoría, cómo se la va a ejecutar en esos 11 meses. Hay fases. La primera fase es la planeación, es la planificación, donde en unas X semanas, que ya lo hablaremos, se hace un conocimiento íntegro del contribuyente y en esas mismas semanas iniciales se empiezan a generar la mayor cantidad de requerimientos e información para obviamente tener una idea general y planificar más o menos por dónde va a desarrollarse la auditoría. Segunda unidad, técnicas y procedimientos de auditoría tributaria, cuáles son los tipos de pruebas, sustantivas y de detalle. Eh, Aplicación de los procedimientos de los ingresos para determinar si son ingresos grabados o exentos. Indudablemente, ahí vamos a tener que revisar la ley de régimen tributario interno al revés y al derecho. Lo mismo para los costos y gastos. Van a existir gastos que son no deducibles y gastos que son deducibles. Veremos y repasaremos cuáles son los criterios para la deducibilidad de los gastos. Y si no cumplo con esos criterios, pues automáticamente, ¿se acuerdan cuando dijimos los gastos, que habían dos universos, los deducibles y no deducibles? Si estamos en los deducibles y verificamos que no cumplimos los criterios de deducibilidad, pues los lanzamos al otro lado, al otro saco, a la otra fundita llamada gastos no deducibles. Y es importante porque sobre ese monto también se va a pagar impuesto a la renta. Ojo con eso. Y terminaremos esa segunda unidad con una conciliación tributaria que no es más que la transformación de la utilidad contable, es decir, de la utilidad del ejercicio, transformarla a una utilidad tributaria, a una utilidad gravable. Veremos qué es la determinación de la obligación tributaria. Vamos a analizar los casilleros de la conciliación. Eh, Prácticamente aquí está el desarrollo de esa conciliación. La conciliación, como les digo, es un procedimiento, un proceso de pasar de la utilidad contable a la utilidad gravable, haciendo ciertos cálculos que son eminentemente tributarios, ¿sí? Veremos cuáles son esas deducciones adicionales. Por ejemplo, contratación de mujeres en nuevas plazas de trabajo. La norma tributaria, la ley de régimen tributario establece que si yo contrato, o mejor dicho, perdón, si yo creo nuevas plazas de trabajo en mi empresa y contrato a mujeres, yo puedo tener una deducción adicional de hasta el 140%. ¿De qué valor, profesor? De total de sueldos y salarios más beneficios sociales aportables al IES. Entonces, hago esa sumatoria y sobre esa sumatoria, que ya está registrado contablemente arriba, ¿no? Ojo, ya está en sueldos y salarios por pagar, etcétera, etcétera. Ya está contablemente registrado. Esa deducción adicional no es que voy a modificar la contabilidad, no. En conciliación hay un casillerito que está diseñado específicamente para volcarnos en ese casillero todas estas deducciones adicionales que existen. ¿Y cuál es esa deducción adicional? Puede ser del 100 hasta el 140% cuando contrato mujeres para nuevas plazas de trabajo. Y veremos obviamente cuáles son las condiciones para que sea el 100, cuáles son las condiciones para que sea el 140. Y claro, como su nombre lo indica, y estamos en la determinación que pasamos de la utilidad contable a la utilidad gravable, si hay un casillerito que me permite descontármelo, ¿por qué no lo vamos a utilizar? Claro, hay que utilizarlo correctamente. Y ahí es donde, en un proceso de auditoría tributaria, rentas
también le va a revisar si es que Javier Ruiz S.A. está utilizando correctamente el beneficio. Veremos las tarifas del impuesto a la renta. Profesor, ¿cómo así que en plural? Tarifas. Si solamente existe la tarifa del 25% para sociedades. Sí, esa es la tarifa general. Hay casos en que la tarifa sube 3 puntos más, 28%. Hay casos en los cuales la tarifa sube 3 puntos porcentuales o baja 3 puntos porcentuales al 22%. Y hay casos en los que puede bajar un poquito más dependiendo ciertas condiciones. Y veremos un vistazo rápido al impuesto al valor agregado. ¿Cuáles son esas posibles diferencias que puedan existir en las declaraciones del IVA? Y terminamos con el informe de auditoría tributaria, el famoso informe de cumplimiento tributario. Eso es un documento, es una obligación tributaria que tienen que cumplir no todas las compañías. Ya veremos cuando nos toque ese tema. Y de pronto aquí podamos sentir cierta incomodidad porque no estamos acostumbrados a ver ese informe. Pero repito, con la mayor didáctica y dinámica posible lo abordaremos para que ustedes puedan comprender cuál es el objetivo y el alcance de ese informe de auditoría tributaria. En ese informe de auditoría tributaria va a estar expresada la opinión del auditor externo de cómo ha encontrado la información contable y financiera de la compañía y cómo ha encontrado la información tributaria de la compañía. Y en ese informe, así como hay una opinión al inicio, existirán recomendaciones al final y en el intermedio existirán estos anexos que forman parte integrante del informe donde está la información numérica, ¿no? Los cálculos, ese gasto de viaje, ese gasto de gestión, etcétera, etcétera, va a estar detallado en el anexo. Y así de esa forma, queridos alumnos, nosotros abordaremos, Dios mediante, nuestra asignatura, ¿de acuerdo? Nuestra asignatura. Entonces, entremos de una a la materia en los últimos minutitos que nos quedan en la sesión de hoy. Déjenme por favor abrir el código tributario. Sí les cargué, antes de iniciar la sesión, 4 libros o 4 leyes, ya están cargadas, actualizadas en el aula para que ustedes lo puedan ver. De pronto con la que trabajaremos son 3: Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno, Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno y también les cargué el Reglamento de Comprobantes de Venta. De pronto el Reglamento de Comprobantes de Venta no lo utilicemos mucho, pero igual se los comparto. Y me estoy dando cuenta de algo. Si bien es cierto, esos cuerpos legales están actualizados ahora, la ley y el reglamento, la ley de régimen y el reglamento de la ley de régimen deben actualizarse nuevamente producto de lo que pasó el día viernes con la inconstitucionalidad de 2 leyes. Entonces, cuando ya ojo, estos cambios, estos fallos, igual deben publicarse en el registro oficial, ya cuando estén publicados, ahí entran en vigencia y deberían cambiar las leyes. Entonces ahí hacemos una nueva actualización a los archivos. Pero hasta tanto, les comparto los que están vigentes. ¿Ok? Entonces, código tributario. ¿Qué es el código tributario? El código tributario es un documento, es una ley, se llama Código Tributario. Fue modificado el 29 de julio del 2024. Fue su última modificación. Y el código tributario, queridos alumnos, no es más
que marcar la cancha, establecer condiciones, establecer límites a los procedimientos tributarios. En el Código Tributario no vamos a encontrar la tarifa del impuesto a la renta, las exoneraciones de IVA, no. El Código Tributario, repito, es un libro legal que encontraremos el marcado de la cancha tributaria, el qué se puede hacer, qué no se puede hacer, perdón, y es más un libro de cuestión procedimental, de cuestión de formas tributarias. A diferencia, el otro libro que está subido en el aula, la Ley de Régimen Tributario Interno, esa sí es pragmática, esa sí es práctica, en el sentido de que en la Ley de Régimen Tributario Interno vamos a encontrar un capítulo de impuesto a la renta, segundo capítulo, impuesto al valor agregado, tercer capítulo, impuesto a los consumos especiales. Ahí sí vamos a encontrar tarifas, hechos generadores, bases imponibles, etcétera, etcétera. El reglamento, o mejor dicho, los reglamentos son otros libros legales que acompañan a la ley, a cualquier ley que sea. En este caso, la Ley de Régimen Tributario Interno tiene su reglamento que se llama Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces, ese reglamento acompaña a la ley haciéndola un poco más viable, más práctica, y ese es el deber ser de los reglamentos, ¿ok? Son definiciones generales. Otra definición general, ninguna norma, entiéndase reglamento, resolución, circular, puede contravenir a la ley. Es decir, que la ley tiene una mayor jerarquía que un reglamento. El reglamento tiene mayor jerarquía que las resoluciones y que las circulares. ¿Ok? Las leyes las emiten o son emitidas por el Poder Legislativo ecuatoriano, entiéndase, Asamblea Nacional. Código, ley de régimen, ley de salida de divisas, eh, y estas leyes que salieron hace unos meses y que las fueron derogadas el día viernes. Fueron declaradas inconstitucionales, mejor dicho. Los reglamentos los emiten o lo emite el Poder Ejecutivo mediante decreto presidencial. Para sacar un reglamento, para emitirlo, hay que crear un decreto presidencial donde conste la creación de ese reglamento o la actualización del reglamento. ¿Sí? Y las dos últimas figuras jurídicas o cuerpos jurídicos, resoluciones y circulares, esas sí las emite directamente el SRI. ¿Ok? Entonces, un repaso general. Leyes, reglamentos, resoluciones y circulares. En ese orden. Ley, reglamento, resolución circular. Ley, reglamento, resolución circular. En leyes, las que vamos a revisar será Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno y por ahí de pronto la Ley de Equidad Tributaria si es que queremos ver algo del ISD, por ejemplo. Nada de lo que está abajo puede contradecir lo que está arriba porque hay una jerarquía que respetar. ¿Sí? Las leyes, cualquiera que éstas sean, son emitidas por la Asamblea Nacional. Los reglamentos son emitidos por decretos presidenciales. Y las resoluciones y circulares, esas sí las emite el SRI. Todo, cualquier libro jurídico de los que les acabo de mencionar, para que entren en vigencia, deben publicarse en el registro oficial. Profesor, ¿qué es el registro oficial? Es una institución pública que hace las veces como si fuera un diario, un medio de comunicación. ¿Sí? Entonces, la Asamblea quiere sacar la ley del impuesto a los juegos motorizados. Estoy hablando una barbaridad. La Asamblea, primer debate, segundo debate,
envían el borrador a presidencia, presidencia lo revisa, si tiene observaciones las regresa, si no, da el informe que está de acuerdo. Entonces, asamblea lleva la ley al registro oficial. Se la publica antes, chicos, ustedes creo que ni nacían, queridos alumnos. El registro oficial eran sendas revistas, pero no en hoja 4, si quieren hoja A3, eran unas cosas gigantes y en papel periódico y grapado en la mitad y todo impreso así como si eran los exámenes de los parciales anteriores, en papel periódico. Y eran realmente revistas. Ahora, obviamente, ya con el tema informático se publica en el registro oficial de manera virtual, ¿verdad? Electrónica. Y ahí, una vez que ya la ley está subida, o el reglamento, o la resolución, o circular está subida ahí, ya tiene validez. ¿De acuerdo? Y entra en vigencia. Bien. Reglamento, perdón, código tributario. Código tributario. Capítulo 2 de la determinación. Artículo 87 del Código Tributario. La determinación es el acto o conjunto de actos provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la administración tributaria, encaminados a declarar o establecer la existencia del hecho generador, de la base imponible y la cuantía del tributo. Esto es auditoría tributaria, queridos alumnos. La determinación es el acto o conjunto de actos provenientes de los sujetos pasivos. Profesor, ¿quiénes son los sujetos pasivos? Los contribuyentes. ¿Quién es el sujeto activo? El SRI, el Estado, administrado por el SRI. Profesor, es decir, que yo como contribuyente también me estoy auditando, me estoy determinando. Sí, ojo, cuando ustedes y yo, nosotros como contribuyentes, nos estamos determinando cuando presentamos nuestras declaraciones. Es ahí la importancia, más allá de que el SRI no revise lo que deba revisar, es que lo que declaremos siempre sea lo real, siempre guarde relación con la realidad económica de mi actividad. ¿De acuerdo? Porque el subir una declaración no es que yo le diga a Antonella, Antonella, por favor, hagamos la declaración de agosto y subámosla. Listo, pídale a Liskeila el ventas y compras, el reporte de ventas y compras, y de eso, Antonella reporte el 60% de lo que vendimos, no reporte todas las ventas. Ah, pero eso sí, las compras, repórtelas todas, todas las que tuvimos. Ese acto que estamos haciendo, primero que no está pegado a la verdad, estamos falseando información, partiendo de ahí, sin ponerle efectos tributarios, ya es algo malo, y lo que inicia mal termina mal. Uno, dos, se parte del uno, no estamos reflejando lo que en la realidad económica haya pasado. Tres, me estoy jugando un control, más que nada en los últimos años en que el SRI está empezando a hacer cruces de información que da miedo y puede el SRI, si son diferencias muy abultadas, decir, señor, empresa Javier Ruiz S.A., oiga, usted viene declarando en el IVA, en el impuesto a la renta, ventas por un promedio de 100.000 mensuales. Oiga, pero hay terceros, otros contribuyentes que reportan mes a mes, año a año, que a usted le compran 150.000 dólares. Entre todos, pues, ¿no? Obviamente. Entonces, o los terceros están mintiendo, se están subiendo los gastos, o usted no está reportando todas sus ventas. Entonces, es importantísimo, queridos alumnos, repito, más allá de que el SRI no nos revise como deba revisarnos,
pero por nuestros valores profesionales y por reflejar la realidad económica, el declarar no es sencillamente presentar la obligación. Sube lo que tú quieras, ya ahí rapidito. Igual no nos revisan. No, esa declaración que subimos es una determinación del impuesto que estamos haciendo, porque estamos corroborando que hubo un hecho generador. Si estamos declarando el formulario 104 del mes de agosto, ahora en septiembre, y ponemos valores de ventas y de compras, ¿qué le estamos diciendo al Estado? Yo sí tuve ventas, oye, yo tuve actividad económica en agosto. Mis ventas fueron tanto y mis compras fueron tanto. Hubo un hecho generador, hubo un hecho generador. Hubo una base imponible, total de ventas. Vendimos $105.000. Esa es la base imponible. Compramos $95.000. Hubo una base imponible. Y claro, en el hecho generador, en la base imponible, detrás de la declaración, a pesar que no se adjunta nada, pero detrás de la declaración, ¿qué información creen ustedes que va a estar soportando esa declaración? De entrada, la contabilidad del contribuyente. Segundo, los comprobantes tributarios que sirven de soporte para todas esas actividades o transacciones. Y si ya estamos declarando el hecho generador, estamos declarando la base imponible, voy a declarar la cuantía del tributo. Si hablamos del IVA, vendí $100.000, ¿cuánto de IVA le cobré a mis clientes? Asumiendo que toda mi actividad es tarifa 15, le cobré $15.000. Ahí ya estoy declarando un impuesto en ventas que lo cobro a mis clientes, no sale de mi bolsillo, yo se los cobro a mis clientes. Estamos llenando información y para quienes ya lo estén haciendo, queridos alumnos, mucha precaución. El hecho de llenar un formulario es una autodeterminación que nos estamos haciendo. Y por otro lado, ¿quién también puede determinar? La administración tributaria. La administración tributaria. De hecho, miren lo que dice el artículo 88. La determinación se efectúa por cualquiera de los siguientes sistemas. Por declaración del sujeto pasivo, por actuación de la administración o de modo mixto. El modo mixto realmente es el 2. Cuando la administración tributaria audita, determina, no lo va a hacer sola. Le va a pedir información al contribuyente para que determinarlo. Puede pedir información de terceros y en estricto sentido, pues es una forma mixta de determinar. Pero bueno, el código tributario está de esa manera, ¿no? La declaración que hace el sujeto pasivo. La determinación por el sujeto pasivo se efectuará mediante la correspondiente declaración que se presentará en el tiempo, forma y requisitos que la ley o reglamentos exijan, una vez que se haya configurado el hecho generador del tributo respectivo. Ah, perfecto. Viene mi gerente financiera, Liskeila, y jefe. Como usted sabe, este mes de agosto no tuvimos actividad económica, ¿sí? Producto del daño ocasionado por el movimiento telúrico, nuestra línea de producción quedó paralizada, no tuvimos ventas, me estoy yendo a un escenario extremo, pues, ¿no? Y las compras o fueron mínimas, perfecto. Eso vamos a declarar Liskeila, eso. Venta cero, no hubo ventas y las compras las que hemos comprado. Y si no hubo compras, declaramos en cero. Pero declaramos la realidad de la compañía. No más, no menos. ¿Y por qué les recalco que la información de la declaración es importante? Porque el SRI toma que esa declaración es definitiva porque se supone que está representando la realidad de la compañía y es vinculante para el sujeto pasivo. Profesor, ¿qué es vinculante? Es que sobre lo que usted declare
Rentas va a decirle, es que usted dijo esto. Si nos vamos a un proceso de control, yo tomo lo que usted declaró. Si nos vamos a auditoría, ¿cuál es la principal fuente de información de la que se parte en una auditoría? La propia declaración del contribuyente. Ah, pero es que, oiga, lo que pasa es que, mire, este, Antonella, como representante legal de la compañía, dice es que en ese tiempo tuve un contador que se llamaba Javier Ruiz y ese señor sí que era vago, ese señor no hacía bien las cosas, oiga, y me hizo un pocotón de cosas malas y que sí que no. El SRI va a sonar feo, va a sonar duro, le va a decir, más allá de cómo haya sido su contador, usted como representante legal o si fuera una persona natural, es decir, no está auditando una empresa, sino a una persona natural, le va a decir, usted subió esta declaración y ante la ley usted es responsable de esta declaración. Entonces, he ahí la importancia de que hagamos siempre las cosas bien, con mucho más ahínco en el tema tributario, porque esto obviamente puede traer sanciones, la mayoría de ellas pecuniarias, es decir, multas económicas, o pueden ser también la clausura del establecimiento, ¿verdad? O pueden ser inclusive sanciones penales, ir a la cárcel, que ya han existido casos por allá por el 2016-17, cuando la gente empezó el boom de las compras inexistentes o las facturas fantasmas o los contribuyentes fantasmas. Eso es penado por ley y hubo varios casos en que el representante legal y el contador lamentablemente fueron detenidos y están pagando prisión privativa de la libertad, cosa que no se le desea a nadie y entendemos que es la peor calamidad que le puede pasar a a un ser humano. Entonces, ahí radica la importancia, queridos estudiantes, de poder hacer las cosas bien y hacer las cosas bien desde el primer momento. Sin embargo, pueden existir errores. Profesor, ya usted nos está asustando y es que prácticamente somos infalibles. No, sí se pueden haber errores, sí, no hay ningún problema, pero yo voy a tener un año para modificar ese error, para presentar una nueva declaración que obviamente va a sustituir a la declaración original, ¿no? Va a sustituir la declaración original. Entonces, nos quedamos ahí, determinación del propio sujeto. Yo entonces, cuando declaro, cuando lleno un formulario, yo mismo estoy declarando, me estoy, perdón, autodeterminando. ¿Ok? Por favor, me pueden responder la pregunta si aquí existen ustedes, este, solamente son de la carrera de auditoría o existen otros alumnos o existen alumnos de otras carreras, por favor, porque no sé por qué extraña razón yo entendí eso la semana pasada. O todos somos de auditoría. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. No, yo soy de computación. Perfecto, Ángel. Gracias por esa aclaración. Gracias, Ángel. No De se preocupe. pronto, gracias. Liskeila es de administración. Gracias. Edgar levantó la mano. Estimado Edgar, le escucho. Buenas noches, profesor. Yo también soy de administración. Perfecto. Gracias. Gracias. Es dato importante, ¿no? Entonces, Edgar, Ángel, Liskeila, antes de esta materia, ¿ustedes vieron algo de impuestos? Sí, mister, Pues una materia de gestión tributaria. Ok. Sí. ¿Ya? en mi Perfecto. caso no, la verdad. Ya. Ok, Ángel, no hay problema. Tranquilo. No se me vaya a estar asustando desde el primer momento. Vamos a manejar las cosas tranquilas, con pausa, que todos tratemos de llegar a un mismo nivel de entendimiento, ¿ok? Entonces, un minutito más. Ya, perfecto. Un minutito más.
solo para darles una pequeña muestra. Septiembre, ahí están viendo el portal web de rentas, septiembre 26, 2025, el viernes de la semana pasada. Más de 1.500 sociedades utilizaron gastos deducibles que no corresponden a su giro del negocio. ¿Con qué finalidad? Obviamente, para reducir las declaraciones, reducir los impuestos. Y rápidamente, miren, el SRI identificó a más de 1.500 sociedades que habrían registrado. Profesor, ¿y por qué siempre dice habrían o podrían? Es algo como un futuro condicional. Porque el único que puede aseverar en temas jurídicos son los jueces. De ahí, el presunto agresor, lo escuchamos en las noticias, ¿no? Si es un poquito más delicado, el presunto homicida, lamentable. Siempre se presume que hasta que no se demuestre lo contrario, y quien va a demostrar lo contrario es solamente el juez. Así que un poquito también eso vamos aprendiendo, no es de aseverar por aseverar, ¿no? Entonces, miren, habrían registrado gastos personales como deducibles del impuesto a la renta o como crédito tributario del impuesto al valor agregado. ¿Cuáles fueron esos consumos? Ropa de diseñador, autos de lujo, joyería y otros rubros que no corresponden al giro ordinario de sociedades. ¿Sí? Entonces, miren ese problema. Más de 1.500 sociedades. Es decir, y seguiremos en las próximas clases revisando estos temas de actualidad para que ustedes vayan un poco comparando la teoría con lo que pasa en la realidad y no quedarnos solamente en lo que revisamos aquí. Ángel, hay gastos personales y gastos de la actividad económica. Edgar, hay gastos personales y gastos de la actividad económica. Liskeila, lo mismo, hay gastos personales y gastos de la actividad económica. ¿En qué sentido, profesor? Claro, solo para personas naturales. Yo como Javier Ruiz puedo utilizar en mi declaración de impuestos gastos de salud, gastos de vestimenta, gastos relacionados a mi vivienda para bajarme el impuesto a pagar. Pero a la vez, yo también tengo, ¿cuál es mi actividad económica? La docencia y la consultoría tributaria. ¿Qué gastos yo tengo ahí? Para la docencia, me estoy descontando el internet porque estoy dando clases por internet. El servicio de energía eléctrica porque estoy dando clases por internet. En la consultoría, la gasolina porque yo tengo que visitar clientes. Si compro materiales útiles de oficina porque tengo que generar reportes. Si me compro un nuevo computador porque yo trabajo con el computador para generar un ingreso. Entonces, como personas naturales, tenemos para descontarnos gastos personales y gastos de la actividad. Las compañías solo tienen el segundo, gastos de la actividad. ¿Y qué acabamos de ver? Que ciertas naturales y ciertas compañías están utilizando mal sus gastos. Entonces, ¿por qué lo hicieron? O a propósito y se jugaron el riesgo o por desconocimiento. ¿Qué es dónde actúa la administración? Revisó algo, le pareció sospechoso, empezó a consultar a requerimientos de información y llega a esa conclusión de que han estado utilizando gastos indebidos para pagar menos impuestos de la renta. Eso es un pequeño proceso de control que obviamente, como la Constitución así lo dice, todos tenemos derecho a la defensa y al debido proceso. Y más allá de que rentas desde el inicio ya sepa, uy, este señor Javier Ruiz que es un mal contribuyente, se porta mal y ha puesto gasto de joyas como deducible de su actividad, yo ya lo sé, pero igual, por constitución tengo que darle un tiempo prudencial a Javier Ruiz que trate de justificar y yo revisaré si se justifica o no. Si no se justifica, ahora sí le hago la liquidación y señor Ruiz, usted de, de la declaración quítese ese monto que no debe utilizarlo. Si me quito gasto, la utilidad sube. Si la utilidad sube, sube el impuesto a pagar. Y eso va a terminar muy probablemente en que el SRI le cobre más a esos 1.500 contribuyentes que hicieron mal sus declaraciones. Entonces, un ejemplo palpable, seguiremos viendo los otros casos reales que están sucediendo. Repito, para que vayamos
compaginando lo que revisamos aquí en la parte teórica. Gracias, mis queridos alumnos. Estén atentos al aula virtual y Dios mediante nos vemos el día miércoles, ¿ok? Pasen bonito, cuídense mucho.